17 de julio de 2025. Mientras en México millones de personas seguían cantando sus canciones como si nada hubiera cambiado, Marisela Esqueda estaba lejos de cualquier escenario. No había luces, ni aplausos, ni ese coro de voces que durante décadas la acompañó. Solo había silencio, y una mujer de 59 años enfrentando una neumonía que la obligó a detenerse por completo. La imagen no coincidía con la leyenda. El público aún veía a la Dama de Hierro, pero detrás de ese nombre existía una realidad mucho más frágil. Esta no es solo la historia de una cantante enferma. Es la historia de una niña que fue empujada al mundo del espectáculo antes de entender la vida, y que con el tiempo se convirtió en una voz inolvidable, mientras por dentro se iba rompiendo en silencio. Una artista que vendió millones de discos, que convirtió el dolor en canciones, pero que ocultaba una herida que nunca logró sanar. Y lo más duro es que ese dolor no terminó en ella, pasó a su hija, a su familia, a una historia que sigue dejando huella. Para entenderlo, hay que regresar al principio. No a un lugar de pobreza, sino a Los Ángeles, California, el 24 de abril de 1966. Una ciudad donde los sueños no solo nacen, sino que se construyen y se venden. Ahí nació Marisela Esqueda, una niña mexicoamericana que aún no entendía el mundo, pero que ya estaba destinada a cantar sentimientos que todavía no había vivido. En los años 70, Los Ángeles era una ciudad llena de oportunidades y sacrificios. Familias migrantes trabajaban sin descanso, esperando que sus hijos llegaran más lejos. Y en medio de ese ambiente creció Marisela, bajo la mirada firme de su madre, Gina Hernández. Pero Gina no veía solo a una hija. Veía talento, veía futuro, veía una oportunidad. Como pianista, entendía la disciplina que exige la música, pero también sabía presionar, exigir y empujar. Desde muy pequeña, Marisela aprendió que el aplauso no era un premio, era una obligación. A los 6 años apareció en Villa Alegre, un programa infantil que se transmitió entre 1972 y 1977. Mientras otros niños jugaban, ella repetía escenas, seguía instrucciones y sonreía aunque estuviera cansada. No vivía su infancia, la interpretaba. Ese detalle explica mucho de lo que vino después. Marisela no buscó la fama la encontró cuando aún no estaba preparada para protegerse. En la adolescencia, su vida ya era completamente distinta. Cantaba en ambientes de adultos, rodeada de humo, música fuerte y miradas que no correspondían a su edad. Viajaba, ensayaba y aprendía a sostener un micrófono como si en él estuviera su destino. Su voz se volvió su identidad. Dulce, intensa, cargada de emoción. Una voz que parecía conocer el abandono. Pero detrás de ella había una joven bajo presión, una hija que quería libertad, pero que temía decepcionar a su madre. Esa combinación es peligrosa, porque cuando alguien siente que debe ser perfecto para ser amado, tarde o temprano busca una salida. Y entonces apareció Marco Antonio Solís. Él ya tenía experiencia, reconocimiento y poder en la industria musical. Ella era joven, vulnerable y buscaba algo más que éxito, buscaba ser vista como persona. Durante años, circularon versiones sobre una relación marcada por la admiración, la dependencia y el escándalo. Cuando Marco Antonio Solís se casó con Beatriz Adriana, el público no dudó en juzgar. De un momento a otro, Marisela dejó de ser la joven promesa para convertirse en la villana de una historia que no controlaba. La prensa amplificó todo. Los rumores crecieron. Y los escenarios, que antes eran su refugio, se transformaron en un lugar de juicio. Hubo presentaciones donde no recibió aplausos, sino abucheos e insultos. Imagínalo, una joven intentando sostenerse frente al mundo, mientras miles de personas decidían quién era sin conocerla. Y aún así, siguió adelante. En 1984, con apenas 18 años, lanzó Sin él. El álbum no solo tuvo éxito, conectó profundamente con el público. Sus canciones se convirtieron en parte de la vida cotidiana, acompañando noches de tristeza y recuerdos de amor perdido. Y una canción en particular le dio el nombre que la marcaría para siempre, La Dama de Hierro. Sonaba fuerte. Invencible.
como alguien que nunca se rompe. Pero no era verdad. Detrás de ese título había una joven marcada por la presión, el juicio y un amor que la expuso ante todos. En 1988, alcanzó otro momento importante al colaborar con Celia Cruz, demostrando su versatilidad. Desde fuera, parecía que el éxito seguía creciendo. Pero por dentro, algo ya se estaba quebrando. Todo comenzó con algo pequeño. Una decisión aparentemente inofensiva. No buscaba destruirse. No quería perder el control. Solo quería evitar problemas, evitar decepcionar. En un entorno rodeado de adultos, fiestas, música y excesos, lo prohibido empezó a parecer normal. Primero fue el alcohol. Una copa para integrarse, otra para soltarse, otra para olvidar la soledad que la acompañaba incluso entre multitudes. Cantaba sobre el amor mientras su propia vida emocional se desmoronaba. Tenía fama, tenía talento, pero no tenía un refugio. Y cuando una joven no tiene refugio, incluso el éxito se siente como una prisión. Una noche bebió más de la cuenta. Y al enfrentar la idea de regresar a casa, apareció el miedo a la reacción de su madre. No era solo un regaño, era la posibilidad de decepcionar a quien había construido su carrera. Fue entonces cuando alguien le ofreció una salida. No como peligro, sino como solución. Algo rápido, algo aparentemente inofensivo. ¿Así comienzan muchas caídas? Aceptó. Con el tiempo, Marisela describiría la cocaína como el peor enemigo de su vida. No porque le quitara todo de inmediato, sino porque le robó algo más profundo, la capacidad de sentir sin escapar. Se convirtió en una máscara, en una forma de seguir adelante cuando por dentro todo se desmoronaba. Y lo que pocos entienden es que no empezó por diversión. Empezó por miedo. Miedo a no ser suficiente, a no cumplir, a que el mundo descubriera que no era tan fuerte como parecía. Después llegó Nueva York. Buscaba distancia, un nuevo comienzo, escapar de los rumores y de la imagen que se había construido sobre ella. Pero cambiar de ciudad no significa cambiar lo que uno lleva dentro. En Nueva York, las noches eran más largas, los lugares más lujosos, pero también más fríos. Había planes, proyectos, promesas, pero poca estabilidad. Todo parecía avanzar, pero nada se concretaba. El exceso consumía el tiempo. La libertad comenzaba a sentirse como otra forma de encierro. Por fuera, seguía existiendo el artista fuerte, la mujer que parecía invencible. Pero por dentro, el desgaste avanzaba en silencio. Hasta que llegó un momento decisivo. No hubo escándalo público. No hubo cámaras. Solo una decisión personal, intensa y definitiva. Miró lo que estaba destruyendo su vida y entendió algo: si no lo detenía, la destruiría por completo. Entonces lo hizo. Lo arrojó al baño. Lo vio desaparecer. Pero eso no borró el daño. Porque el tiempo perdido, las heridas emocionales y el desgaste ya estaban ahí. Había sobrevivido, sí. Pero no salió intacta. Y ese impacto no terminó en ella. Cuando nació su hija, Marilyn Odessa, no heredó solo un apellido famoso. Creció en un entorno marcado por todo lo que había ocurrido: fama, inestabilidad, heridas emocionales. El público seguía viendo fuerza. Pero dentro de casa había ecos de una historia difícil. Una madre que había luchado contra sus propios demonios, y una hija que crecía observando todo eso. Porque la verdadera fortaleza no es no romperse. Es seguir adelante después de haberse roto. Y la historia de Marisela no es solo la de una cantante exitosa. Es la historia del precio que se paga por parecer invencible, y de una verdad que pocas veces se dice: nadie es de hierro para siempre.